Mi hijo me emboscó durante un almuerzo familiar con mi nuera embarazada y exigió que yo transfiriera la propiedad de mi penthouse para ella, para que pudieran comenzar una vida nueva. Firma o vamos a demandarte. Emilio empujó los documentos sobre la mesa con tanta fuerza que mi copa de vino casi se volcó. Karina, mi nuera, lloraba a su lado sosteniendo su vientre como si estuviera a punto de dar a luz ahí mismo en medio del restaurante. Necesitamos ese penthouse. Mamá. Karina está embarazada. No podemos criar a tu nieta en un apartamento de 2 habitaciones. Tú vives sola. Tienes espacio de sobra. Es lo justo. Lo justo. Esa palabra me atravesó como una bala. Yo había pagado $445,000 en 60 cuotas de hipoteca por ese penthouse. 60 meses de sacrificio. 60 meses trabajando turnos dobles como enfermera después de que mi esposo muriera. Y ahora mi hijo, mi único hijo, me exigía que se lo regalara a su esposa como si fuera un par de zapatos viejos. No voy a firmar nada, Emilio. Ese penthouse es mío. Lo pagué yo sola. La cara de mi hijo se endureció. Karina sollozó más fuerte. Entonces te veremos en los tribunales. Mamá, vamos a demandarte por negligencia. Por falta de apoyo familiar. Por negarle un futuro digno a tu propia nieta. Salieron del restaurante dejándome ahí, temblando, con los documentos frente a mí y las miradas de todos los comensales clavadas en mi espalda. Yo era la villana. La abuela cruel que le negaba un techo a su nieta. Pero lo que ellos no sabían, lo que yo estaba a punto de descubrir, era que mi hijo y mi nuera tenían $820,000 en deudas secretas. Que habían planeado todo esto durante meses. Que mi abogado iba a revelar un esquema tan retorcido que incluso la abogada de Karina se pondría pálida cuando viera las pruebas. Y que cuando todo terminara, mi hijo iba a rogarme por perdón. Pero vamos desde el principio. Porque para entender por qué hice lo que hice, necesitas saber quién soy realmente. Y cómo llegué a tener ese penthouse que todos querían arrebatarme. Agarra algo para tomar. Esto va largo. Y si alguna vez alguien intentó hacerte sentir culpable por proteger lo que construiste, quédate hasta el final. Porque esta historia tiene una vuelta que nadie vio venir. Mi nombre es Lidia. Tengo 61 años. Soy viuda. Soy enfermera. Y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó robarme todo lo que tengo. Hace 35 años, cuando tenía 26, me casé con Roberto. Éramos pobres. Vivíamos en un apartamento de un dormitorio en un barrio donde las sirenas sonaban todas las noches. Pero éramos felices. Roberto trabajaba en una fábrica textil y yo acababa de terminar mi carrera de enfermería. Teníamos un sueño, comprar una casa propia. Un lugar donde pudiéramos criar a nuestros hijos. Un lugar que fuera nuestro. Cuando nació Emilio, yo tenía 28 años. Fue el día más feliz de mi vida. Mi bebé. Mi hijo único. Roberto lloraba de felicidad en la sala de partos. Este niño va a tener todo lo que nosotros no tuvimos, Lidia. Todo. Y cumplimos esa promesa. Tal vez demasiado bien. Emilio creció siendo el centro de nuestro universo. Le dimos todo. Ropa nueva cada temporada. Juguetes que nosotros jamás tuvimos. Clases de fútbol. Clases de inglés. Una computadora cuando apenas podíamos pagar la renta. Roberto trabajaba 12 horas al día. Yo hacía turnos de noche en el hospital. Todo para que Emilio no sintiera que éramos pobres. Cuando Emilio cumplió 18, le compramos su primer carro. $10,000 que sacamos de nuestros ahorros. Era un Honda usado, pero funcionaba perfectamente. Él lo estrelló 6 meses después conduciendo borracho con sus amigos. Lloró. Se disculpó. Prometió que jamás volvería a hacerlo. Le compramos otro carro. Cuando Emilio entró a la universidad, pagamos su matrícula completa. $32,000 en 4 años. Él reprobó 3 semestres porque prefería salir de fiesta que estudiar. Roberto me decía que era normal, que todos los jóvenes pasaban por eso. Yo callaba mi preocupación. Finalmente se graduó. Con honores mediocres y sin ningún plan claro de vida. Y entonces Roberto murió. Infarto fulminante. Cayó en la fábrica un martes a las 3 de la tarde. Tenía 52 años. Yo tenía 53. Emilio tenía 25.
El mundo se detuvo. Me quedé sola, con una pensión pequeña, con deudas de la universidad de Emilio, sin casa propia todavía, viviendo en ese mismo apartamento de un dormitorio donde habíamos empezado 30 años atrás. Pero tenía el seguro de vida de Roberto. $120,000. Emilio apareció en mi puerta 3 días después del funeral. Mamá, necesito ayuda. Quiero poner un negocio. Una cafetería. Siempre he soñado con eso. Papá hubiera querido que persiguiera mis sueños. Le di $40,000. La cafetería cerró en 8 meses. Emilio volvió. Mamá, conocí a alguien. Se llama Karina. Es increíble. Creo que es la mujer de mi vida. Queremos casarnos. Necesito ayuda para el enganche de un apartamento. Le di otros $30,000. Me quedaban $50,000 del seguro de Roberto. $50,000 y 8 años de viudez por delante. 8 años trabajando turnos dobles. 8 años ahorrando cada centavo. 8 años diciéndome a mí misma que algún día, yo también tendría mi propio lugar. Y lo logré. Hace 3 años encontré el penthouse. Estaba en preventa. Un edificio nuevo en una zona que estaba comenzando a mejorar. 400 metros cuadrados. 3 habitaciones. 2 baños. Terraza con vista a la ciudad. $500,000. Usé mis $50,000 de enganche. El banco me aprobó una hipoteca de $450,000 por 20 años. Yo tenía 58 años. Iba a terminar de pagar cuando tuviera 78. Pero no me importó. Era mío. Iba a ser mío. Firmé los papeles con lágrimas en los ojos. Roberto, esto es por nosotros. Finalmente lo logramos. Emilio vino a la inauguración con Karina. Felicidades. Mamá. Te lo mereces. Karina sonrió, pero noté algo en sus ojos. Algo que no supe identificar en ese momento. Durante los siguientes 3 años, pagué la hipoteca religiosamente. $7,400 al mes. Trabajé hasta que mis pies sangraban. Tomé todos los turnos extras que pude. Viví con lo mínimo. Pero cada mes, sin falta, pagaba. 60 cuotas. $445,000 pagados. Y entonces llegó ese almuerzo. Esa emboscada. Ese momento en el que mi hijo dejó de ser mi hijo y se convirtió en un extraño que quería quitarme todo. Firma o te demandamos. Salí del restaurante sin tocar mi comida. Llegué a mi penthouse temblando. Me senté en la terraza mirando la ciudad y lloré como no lloraba desde el funeral de Roberto. ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde me había equivocado? Mi teléfono comenzó a sonar esa misma noche. Los mensajes comenzaron a llegar como avalancha. Tía Lidia, ¿es verdad que le negaste el penthouse a Emilio? Karina está embarazada. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Era mi prima Araceli, una mujer que no me hablaba desde hacía 5 años, pero que ahora tenía mucho que opinar sobre mi vida. Después llegó un mensaje de voz de mi cuñada Fabiola. Lidia, entiendo que sea tu propiedad, pero piensa en la bebé. Emilio y Karina están comenzando una familia. Tú ya viviste tu vida. ¿No crees que es tiempo de ser generosa? Roberto estaría decepcionado de ti. Eso me rompió. Roberto estaría decepcionado. Como si ella supiera lo que Roberto pensaría. Como si ella hubiera estado ahí cuando trabajábamos 14 horas al día para darle todo a Emilio. Como si ella entendiera lo que significaba ese penthouse para mí. Bloqueé su número. Pero los mensajes seguían llegando. Conocidos. Amigos de la familia. Gente que apenas me hablaba. Todos tenían una opinión. Todos creían que yo era la villana de esta historia. Y entonces llegó la carta. Era de un bufete de abogados. Lerma y Asociados. El sobre era grueso, oficial, amenazante. La abrí con manos temblorosas en la mesa de mi cocina. Estimada señora Lidia Méndez. Representamos a los señores Emilio Méndez y Karina Salazar de Méndez en un asunto de urgencia familiar. Nuestros clientes han intentado resolver este asunto de manera amistosa, pero usted se ha negado a cooperar. Le informamos que procederemos con acciones legales por falta de apoyo familiar y negligencia emocional hacia su futura nieta si no se llega a un acuerdo en los próximos 10 días hábiles.
Negligencia emocional. Esas palabras bailaban frente a mis ojos. ¿Cómo podía negarse a transferir una propiedad ser negligencia emocional? Llamé a Emilio. Me temblaba la voz. ¿En serio me estás demandando? ¿En serio llegamos a esto? Él sonaba cansado. No quería llegar a esto, mamá. Pero nos dejaste sin opción. Karina llora todos los días. Está estresada. El estrés es malo para el bebé. Todo esto es culpa tuya. Culpa mía. Otra vez. Siempre culpa mía. Emilio, trabajé 35 años para tener ese penthouse. Pagué $445,000. Es mi patrimonio. Es mi seguridad para cuando ya no pueda trabajar. No puedo simplemente regalarlo. Entonces eres egoísta, mamá. Eres una egoísta que prefiere sus cosas materiales antes que la felicidad de su propia familia. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Mi hijo. Mi único hijo. El niño al que le cambié pañales. El niño al que le enseñé a caminar. El niño por el que Roberto y yo sacrificamos todo. Me acababa de llamar egoísta porque no quería regalar mi casa. Esa noche no pude dormir. Caminé por el penthouse como fantasma. Estas paredes. Este piso. Esta terraza. Cada centímetro había sido pagado con mi sudor. Con mis lágrimas. Con turnos de 16 horas en el hospital atendiendo pacientes mientras mis pies se hinchaban dentro de los zapatos. Y ahora me decían que era egoísta por querer conservarlo. A la mañana siguiente llegó otra carta. Esta vez de la abogada de Karina directamente. Patricia Domínguez. Decía ser especialista en derecho familiar. Su carta era más agresiva. Hablaba de derechos de la nieta no nacida. De obligaciones morales de los abuelos. De precedentes legales donde los abuelos habían sido obligados a proveer vivienda digna. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Fui a trabajar ese día como zombi. Mis compañeras notaron que algo andaba mal. ¿Estás bien, Lidia? Te ves terrible. Les dije que estaba bien. Que solo era cansancio. Pero por dentro me estaba desmoronando. Durante mi turno de la tarde, mientras revisaba los signos vitales de un paciente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Tenía una captura de pantalla de Facebook. Era una publicación de Karina. La imagen mostraba su mano sobre su vientre. El texto decía: cuando tu propia familia te da la espalda en el momento que más los necesitas. Cuando tienes que rogar por un techo para tu bebé. Cuando el egoísmo es más fuerte que el amor. Pero seguiremos adelante. Nuestro ángel merece un mundo mejor. Tenía 342 likes. 176 comentarios. Los leí todos. Cada uno era un puñal. ¡Qué terrible! Los abuelos deberían apoyar siempre. La gente mayor es tan egoísta. Se aferran a sus cosas como si se las fueran a llevar a la tumba. Pobrecita Karina. Mereces todo lo mejor. Tu suegra debería avergonzarse. Nadie sabía mi versión. Nadie sabía que ese penthouse representaba 35 años de mi vida. Nadie sabía que había sacrificado todo por mi hijo. Solo sabían lo que Karina les había contado. Que yo era una vieja cruel que vivía sola en un espacio enorme y les negaba ayuda a ellos. Me encerré en el baño del hospital y lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando regresé a casa esa noche, encontré otro mensaje. Esta vez de Emilio. Mira lo que provocaste, mamá. Karina está devastada. Tuvo contracciones falsas hoy por el estrés. El doctor dijo que si no se calma, podría haber complicaciones. Si algo le pasa a mi hija, será tu culpa. Mi culpa. Otra vez. Siempre mi culpa. Me serví una copa de vino. Me senté en la terraza. La ciudad brillaba abajo. Las luces parpadeaban como estrellas caídas. Roberto, ¿qué hago? ¿Qué se supone que debo hacer? El silencio fue mi única respuesta. Pasaron 3 días. 3 días de mensajes. 3 días de llamadas de familiares. 3 días de sentirme como la peor persona del mundo. Araceli me escribió otra vez. Lidia, solo regálales el penthouse. Tú no lo necesitas. Eres una sola persona. Ellos van a ser 3.
Es lo correcto. Lo correcto. Todos sabían lo que era correcto. Menos yo, aparentemente. Fabiola llamó. Lidia, sé razonable. Emilio es tu único hijo. ¿De verdad vas a destruir tu relación con él por un departamento? Cuando seas vieja y estés sola, ¿quién va a cuidarte? Piénsalo bien. Así que eso era. O regalaba mi penthouse o me quedaba sola para siempre. Ese era el ultimátum disfrazado de consejo familiar. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Emilio. Venía solo. Se veía cansado. Demacrado. Casi sentí lástima. ¿Podemos hablar, mamá? Lo dejé pasar. Se sentó en el sofá de la sala. El mismo sofá que yo había comprado 3 años atrás cuando me mudé. Miró alrededor como si viera el lugar por primera vez. Es bonito aquí, dijo. Realmente lindo. Karina tiene razón. Hay mucho espacio. No vine a discutir eso, Emilio. Él suspiró. Mira, mamá. Sé que trabajaste duro por este lugar. Lo entiendo. Pero nosotros también estamos trabajando duro. Y vamos a tener una bebé. Tu nieta. ¿No quieres que tu nieta crezca en un lugar digno? Ustedes tienen su apartamento. Un apartamento de 2 habitaciones. Mamá. 2 habitaciones. ¿Dónde vamos a poner la cuna? ¿Dónde vamos a poner sus juguetes cuando crezca? ¿En nuestra habitación? Emilio, millones de familias crían hijos en espacios pequeños. Tú creciste en un apartamento de un dormitorio y sobreviviste. Su expresión cambió. Se endureció. Exacto. Mamá. Yo crecí en un apartamento horrible. ¿Y sabes qué? Odié cada segundo. Odié no tener mi propio espacio. Odié compartir cuarto con ustedes hasta que tuve 12 años. Odié ser el niño pobre de la escuela. No voy a hacer que mi hija pase por eso. Sus palabras me golpearon como piedras. Apartamento horrible. Niño pobre. Todo lo que Roberto y yo habíamos sacrificado. Todo lo que habíamos dado. Y para él solo éramos recuerdos amargos. Entonces, ¿todo lo que hicimos por ti no significó nada? Claro que significó, mamá. Por eso ahora te estoy dando la oportunidad de redimirte. De darle a tu nieta lo que no pudiste darme a mí. Redimirme. Como si yo hubiera cometido algún crimen. Como si haber sido pobre hubiera sido mi culpa. Vete. Emilio. ¿Qué? Vete de mi casa. Ahora. Él se levantó. Los ojos le brillaban de rabia. Está bien, mamá. Tú lo quisiste así. Nos vemos en la corte. Salió dando un portazo. Me quedé ahí parada en medio de mi sala. En medio de mi penthouse. En medio de todo lo que había construido. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí algo diferente. No era culpa. No era tristeza. Era furia. La furia me quemaba por dentro como fuego líquido. Me quedé despierta toda esa noche. No podía dormir. No podía pensar en otra cosa que no fueran las palabras de Emilio. Redimirte. Apartamento horrible. Niño pobre. Como si Roberto y yo no hubiéramos dado cada gota de nuestra vida por él. Como si nuestro amor no hubiera sido suficiente porque no teníamos dinero. A las 6 de la mañana tomé una decisión. No iba a dejar que me destruyeran. No iba a regalar lo que me costó 35 años construir. Y definitivamente no iba a dejar que me amenazaran sin defenderme. Busqué en internet. Abogados especialistas en derecho familiar. Leí reseñas. Comparé precios. Necesitaba a alguien bueno. Alguien que entendiera que esto no era solo sobre un penthouse. Era sobre mi vida entera. Encontré a Héctor Ruiz. Tenía un bufete pequeño, pero las reseñas eran excelentes. Especialista en conflictos familiares y patrimoniales. Llamé a su oficina apenas abrieron. La secretaria me dio cita para esa misma tarde. A las 4 en punto estaba sentada frente al escritorio de Héctor. Era un hombre de unos 50 años, canoso, con lentes rectangulares y una expresión seria pero amable. Cuénteme todo desde el principio, señora Lidia. No se guarde nada. Y le conté. Le conté sobre Roberto. Sobre Emilio.
Sobre los $40,000 para la cafetería. Los $30,000 para el apartamento. Los $445,000 que había pagado por el penthouse. La emboscada en el restaurante. Los mensajes. Las amenazas legales. La publicación de Karina en redes sociales. Todo. Héctor tomaba notas en una libreta de cuero gastado. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró por encima de sus lentes. Señora Lidia, ¿usted tiene todos los comprobantes de pago de la hipoteca? Sí, todos. 60 recibos. ¿Tiene prueba de las transferencias que le hizo a su hijo? Los $40,000 y los $30,000. Sí. Están en mis estados de cuenta bancarios. Perfecto. Ahora dígame algo. ¿Su hijo y su nuera trabajan? Emilio trabaja en una empresa de logística. Karina es diseñadora gráfica, freelance. ¿Sabe cuánto ganan aproximadamente? Emilio gana unos $4,000 al mes. Karina, no estoy segura. Tal vez 2,000 cuando tiene proyectos. Héctor anotó algo más. Entonces con $6,000 al mes deberían poder vivir cómodamente. ¿Sabe si tienen deudas? No lo sé. Nunca hablamos de eso. Él se inclinó hacia adelante. Señora Lidia, voy a ser directo con usted. Legalmente, ellos no tienen ningún derecho sobre su propiedad. Usted la compró con su dinero. La ha estado pagando sola. No existe en ninguna ley una obligación de los abuelos de proporcionar vivienda a los nietos. Eso es un invento. Un chantaje emocional. Pero ellos tienen abogados. Me enviaron cartas. Cartas que no valen nada. Son tácticas de intimidación. Quieren asustarla para que ceda. Pero si esto llega a los tribunales, lo cual dudo mucho, perderían automáticamente. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué arriesgarse a una demanda que no pueden ganar? Héctor se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Porque hay algo más detrás de esto. Nadie pelea tan agresivamente por algo sin una razón urgente. Su hijo y su nuera necesitan ese penthouse por algo más que espacio. Y necesito averiguar qué es. ¿Cómo? Déjeme investigar. Tengo contactos. Puedo solicitar información financiera básica, revisar registros públicos, ver si hay demandas previas, embargos, ese tipo de cosas. Dame una semana. Acepté. Le di un adelanto de $3,000. Salí de su oficina sintiéndome diferente. Más ligera. Como si alguien finalmente me hubiera dicho que no estaba loca. Que tenía derecho a defender lo mío. Esa noche dormí mejor que en días. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, sábado, llegó otra carta certificada. Esta vez era una citación formal. Emilio y Karina estaban procediendo con la demanda. Solicitaban una audiencia preliminar. Acusaban abandono moral, falta de apoyo familiar y ponían en riesgo emocional a la bebé por nacer. Llamé a Héctor inmediatamente. Él me tranquilizó. Es normal. Es parte del proceso de intimidación. No se preocupe. Vamos a responder legalmente. Mientras tanto, no hable con ellos. No responda mensajes. Nada. Todo pasa por mí ahora. Seguí su consejo. Bloqueé el número de Emilio. Bloqueé el de Karina. Bloqueé a Araceli, a Fabiola, a todos los que me habían estado hostigando. Si querían hablarme, que lo hicieran a través de Héctor. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Iba a trabajar. Volvía a casa. Esperaba. Héctor me escribía cada 2 días para decirme que estaba investigando. Que había encontrado algunas cosas interesantes. Que necesitaba confirmar datos. El miércoles de esa semana, Héctor me llamó. Señora Lidia, ¿puede venir a mi oficina mañana a primera hora? Necesito mostrarle algo. Su voz sonaba diferente. Más tensa. Más seria. ¿Qué pasó? Prefiero que lo vea usted misma. No pude dormir esa noche. ¿Qué habría encontrado? ¿Sería algo malo? ¿Algo que me perjudicaba a mí? Mi mente creaba escenarios terribles. Tal vez Emilio había falsificado documentos que demostraban que yo le había prometido el penthouse. Tal vez había testimonios de gente diciendo que yo era una mala madre. Llegué a la oficina de Héctor a las 8 de la mañana. Él ya estaba ahí.
Tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos. Algo parecido a la satisfacción. Siéntese, señora Lidia. Esto va a tomar un rato. Me senté. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Héctor abrió la carpeta. Empezó a sacar documentos. Uno por uno. Los colocaba frente a mí mientras explicaba. Esto es un reporte de crédito de su hijo Emilio. Lo obtuve legalmente a través de canales apropiados para casos judiciales. Aquí puede ver que tiene 3 tarjetas de crédito al límite máximo. $28,000 en una. $35,000 en otra. $42,000 en la tercera. Total, $105,000 en deuda de tarjetas. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Pero eso no es todo. Aquí tiene un préstamo personal de un banco. $80,000. Lo sacó hace 2 años. Aparentemente para invertir en un negocio que nunca despegó. Aquí está otro préstamo. De una financiera. $60,000. Intereses del 32% anual. Los números bailaban frente a mis ojos. No podía procesarlos. Héctor continuó. Aquí está el financiamiento del carro de Karina. Un SUV de lujo. $65,000. Pagos mensuales de $1,200. Y mire esto. Esto es interesante. Registros de transacciones en plataformas de apuestas en línea. Casino virtual. Póker. Apuestas deportivas. Su hijo ha movido más de $200,000 en estas plataformas en los últimos 18 meses. ¿Emilio apuesta? Según estos registros, sí. Y no le va bien. Héctor sacó más papeles. Y aquí está el reporte de Karina. Ella también tiene sus secretos. 3 tarjetas al máximo. $58,000. Un préstamo de $40,000 que sacó sin decirle a su esposo, según pude confirmar con fechas cruzadas. Y mire esto. Facturas de tiendas de ropa. Carteras de diseñador. Zapatos. Joyería. Gastó $32,000 el año pasado solo en ropa. No podía respirar. Héctor cerró la carpeta. Déjeme resumirle, señora Lidia. Su hijo y su nuera tienen una deuda combinada de $820,000. $820,000. Sus ingresos mensuales combinados son aproximadamente $6,000. Sus pagos mínimos de deudas son de $7,400 al mes. Están en números rojos. Cada mes se hunden más. Por eso quieren el penthouse. Exacto. Pero no para vivir en él. Mire esto. Encontré mensajes de correo electrónico. Su hijo contactó a 3 agencias inmobiliarias hace 2 meses. Antes del almuerzo donde la emboscaron. Les preguntaba cuánto podrían obtener por un penthouse de 400 metros cuadrados en su zona. Las respuestas variaban entre $650,000 y $700,000. Van a venderlo. Iban a venderlo. El plan era simple. Usted transfiere la propiedad a nombre de Karina. Ellos la usan como garantía para un préstamo de consolidación de deudas. Si eso no funciona, la venden directamente. Pagan sus deudas. Y probablemente se quedan con lo que sobre para empezar de nuevo en otro lugar, lejos de sus acreedores. ¿Y el bebé? ¿La nieta? Héctor sacó un último documento. Su expresión era casi de pena. Esto es un ultrasonido. Lo obtuve de registros médicos autorizados por orden judicial preliminar. Karina está embarazada. Eso es real. Pero no de 7 meses como dijeron. De 6 semanas. 6 semanas, señora Lidia. Apenas está comenzando el embarazo. Toda esa actuación del restaurante, el vientre abultado, las contracciones falsas, todo fue teatro. ¿Compraron una panza falsa o usaron relleno? No lo sé. Pero mintieron sobre la fecha para crear urgencia. Me quedé mirando los documentos sin poder hablar. Mi hijo, mi único hijo, me había mentido. Me había manipulado. Había planeado robarme mi casa. Había usado a su bebé no nacido como herramienta de chantaje. Y yo había estado a punto de ceder. Señora Lidia, ¿está bien? No, no estaba bien. Sentía que el mundo se había volteado al revés. Pero al mismo tiempo, sentía algo más.
Algo frío. Algo duro. Algo que nunca había sentido antes hacia mi hijo. Determinación. Héctor, ¿qué hacemos ahora? Ahora, señora Lidia, contraatacamos. Héctor extendió los documentos sobre su escritorio como si fueran cartas de póker. Cada papel era una prueba. Cada número era un clavo más en el ataúd de la credibilidad de mi hijo. $820,000 en deudas. Mensajes a agencias inmobiliarias. Un embarazo de 6 semanas presentado como 7 meses. Todo estaba ahí. Todo era real. ¿Qué quiere hacer, señora Lidia? Podemos ir por 2 caminos. El primero es presentar toda esta evidencia en la audiencia preliminar, destruir su caso y terminar con esto. El segundo es más agresivo. Podemos contrademandarlos por intento de fraude, extorsión familiar y daño moral. Podríamos incluso buscar que se les impongan cargos criminales. Miré los documentos. La letra pequeña. Los números rojos. Las fechas que no coincidían. Todo el plan cuidadosamente construido de mi hijo para robarme. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era mi corazón. Eso ya se había roto. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de Emilio. Del niño que había sido. Del hombre que creí que era. No quiero destruirlo legalmente, dije. Mi voz sonaba extraña. Distante. Pero quiero que sepa que lo descubrí. Quiero verlo enfrentar la verdad. Quiero que todos los que me llamaron egoísta sepan quién mintió realmente. Héctor asintió. Entonces hagamos esto. Voy a solicitar una reunión de mediación antes de la audiencia. Es un procedimiento estándar en casos familiares. Los citaremos a ellos, a su abogada Patricia, y pondremos todas las cartas sobre la mesa. Literalmente. ¿Y si se niegan? No podrán. Es parte del proceso legal. Si se niegan, eso juega a nuestro favor en la audiencia. Perfecto. Hagámoslo. Héctor comenzó a trabajar inmediatamente. Esa misma tarde envió la solicitud formal. Reunión de mediación. Fecha. Martes de la próxima semana. Lugar. Oficinas neutrales del juzgado familiar. Asistencia obligatoria. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Iba a trabajar como autómata. Revisaba signos vitales. Administraba medicamentos. Sonreía a los pacientes. Pero mi mente estaba en otro lugar. Ensayaba mentalmente el momento. La reunión. La confrontación. ¿Qué diría Emilio cuando viera las pruebas? ¿Lloraría? ¿Se enojaría? ¿Negaría todo? El lunes en la noche no pude cenar. El estómago me ardía. Me preparé un té de manzanilla y me senté en la terraza. La ciudad brillaba abajo. Indiferente. Ajena a mi dolor. Roberto, pensé, ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudieras decirme qué hacer. Pero Roberto no estaba. Y yo tenía que enfrentar esto sola. El martes llegó como una guillotina. Me vestí con cuidado. Un traje color gris perla que había comprado para ocasiones especiales. Quería verme digna. Fuerte. No como la víctima que ellos esperaban. Héctor había dicho que la apariencia importaba. Que necesitaba proyectar autoridad. Llegué al juzgado a las 2 de la tarde. Héctor me esperaba en la entrada. Llevaba un maletín de cuero negro. Dentro estaban todas las pruebas. Todo lo que necesitábamos para desmantelar las mentiras de Emilio. ¿Lista?, preguntó. No. Pero hagámoslo de todos modos. Entramos al edificio. Los pasillos olían a papel viejo y café rancio. Nuestros pasos resonaban en el piso de mármol. Subimos al tercer piso. Sala de mediación número 7. La puerta era de madera oscura con una ventana de vidrio esmerilado. Héctor abrió. Adentro había una mesa rectangular. Y ahí estaban ellos. Emilio estaba sentado del lado derecho. Llevaba camisa blanca y pantalón de vestir negro. Se veía cansado. Ojeras profundas. Las manos entrelazadas sobre la mesa. Karina estaba a su lado. Llevaba un vestido color beige que efectivamente la hacía verse embarazada. Pero ahora yo sabía la verdad. Ahora sabía que esa barriga era mentira. Junto a ellos estaba Patricia. La abogada.
Una mujer de unos 40 años, cabello recogido en un moño apretado, lentes de marco delgado, expresión seria. Tenía una carpeta frente a ella. Del otro lado de la mesa había 3 sillas vacías. Nos sentamos. Yo en el medio. Héctor a mi derecha. La silla a mi izquierda quedó vacía. Era para el mediador. Nadie habló. El silencio era denso. Incómodo. Emilio no me miraba. Mantenía los ojos clavados en la mesa. Karina me lanzó una mirada rápida. Había algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? La puerta se abrió. Entró el mediador. Un hombre mayor, calvo, con barba blanca cuidadosamente recortada. Se presentó como el licenciado Moisés Fernández. Se sentó a mi izquierda. Buenas tardes. Estamos aquí para intentar resolver este conflicto familiar de manera civilizada antes de proceder a instancias judiciales. Les pido que mantengamos el respeto, que escuchemos a todas las partes y que busquemos un acuerdo beneficioso para todos. Patricia levantó la mano como si estuviera en la escuela. Licenciado, mi representada y su esposo tienen una solicitud muy simple. La señora Lidia posee una propiedad grande donde vive sola. Mi representada está embarazada y necesita un espacio adecuado para criar a su hija. Están solicitando que la propiedad sea transferida como apoyo familiar. Es un acto de amor, de generosidad, de responsabilidad intergeneracional. Responsabilidad intergeneracional. Qué palabras tan bonitas para encubrir un robo. Héctor no se inmutó. Dejó que Patricia terminara. Luego habló con voz calmada. Licenciado, mi cliente no tiene ninguna obligación legal de transferir su propiedad. Pero más allá de eso, hemos descubierto información relevante que cambia completamente el contexto de esta solicitud. ¿Puedo presentar evidencia? Moisés asintió. Por favor. Héctor abrió su maletín. Sacó la carpeta, la misma que había visto en su oficina. La colocó sobre la mesa. El sonido del papel contra la madera resonó como un disparo. Estas son copias de reportes de crédito de los señores Emilio Méndez y Karina Salazar, obtenidos legalmente. Muestran una deuda combinada de $820,000. Patricia parpadeó. ¿Disculpe? Héctor sacó el primer documento. Lo deslizó hacia el centro de la mesa. Tarjetas de crédito al máximo. Préstamos personales. Financiamiento de vehículo de lujo. Todo aquí documentado. Emilio se movió en su silla. Su cara comenzaba a ponerse roja. Héctor continuó. Además, tenemos registros de transacciones en plataformas de apuestas en línea. El señor Emilio ha movido más de $200,000 en casinos virtuales en los últimos 18 meses. Con pérdidas netas de aproximadamente $140,000. Karina volteó a ver a Emilio. Su expresión era de shock. ¿$140,000? Emilio no respondió. Tenía los puños cerrados sobre la mesa. Pero hay más, dijo Héctor. Sacó otro papel. Este es un correo electrónico del señor Emilio a una agencia inmobiliaria. Fechado 2 meses antes del almuerzo donde emboscaron a mi cliente. En él pregunta cuánto podrían obtener por un penthouse de 400 metros cuadrados en la zona donde vive su madre. Patricia tomó el documento. Lo leyó. Su rostro comenzó a perder color. El plan era claro, continuó Héctor. Obtener la propiedad. Venderla. Pagar deudas. La señora Lidia nunca volvería a ver ese penthouse. Y probablemente nunca vería a su hijo nuevamente. Eso no es cierto, gritó Emilio. Levantó la voz por primera vez. Yo amo a mi madre. Solo queríamos ayuda. Solo queríamos un lugar mejor para nuestro bebé. Héctor sacó el último documento. Lo colocó frente a Emilio con la delicadeza de alguien colocando una bomba. Hablando del bebé. Este es el ultrasonido real de la señora Karina. Obtenido legalmente. Muestra un embarazo de 6 semanas. No 7 meses como ustedes afirmaron. 6 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia miraba el ultrasonido. Luego miraba a Karina. Luego volvía al papel. 6 semanas, repitió. Su voz era apenas un susurro. Karina empezó a llorar. Pero esta vez no era actuación. Era pánico real. Emilio,
Diles que no es verdad. Diles. Emilio no dijo nada. Tenía la cabeza agachada, los hombros caídos. Patricia cerró su carpeta. Se levantó. Señora Karina, señor Emilio, necesito hablar con ustedes en privado. Ahora. Los tres salieron de la sala. Moisés, el mediador, nos miró a Héctor y a mí. Luego miró los documentos esparcidos sobre la mesa. Creo que esto cambia sustancialmente el caso, dijo. Héctor asintió. Creo que sí, licenciado. Esperamos. 5 minutos. 10. 15. Podía escuchar voces apagadas desde el pasillo. Karina llorando. Patricia hablando en tono severo. Emilio en silencio. Finalmente la puerta se abrió. Patricia entró sola. Su expresión era dura, profesional. Pero había algo más. Algo parecido a la vergüenza. Mis clientes desean retirar la demanda, dijo. Y ofrecen disculpas formales a la señora Lidia. Héctor miró a Moisés. Eso no es suficiente. Patricia tragó saliva. ¿Qué más solicitan? Queremos un acuerdo firmado donde renuncian a cualquier derecho presente o futuro sobre la propiedad de mi cliente. Queremos una carta de disculpa pública. Y queremos que cubran los honorarios legales. Patricia asintió. Aceptado. Prepararé los documentos. Salió nuevamente. Me quedé ahí sentada. Inmóvil. Había ganado. Técnicamente había ganado. Pero no sentía victoria. Solo sentía un vacío enorme. Mi hijo me había traicionado. Y ahora todo el mundo lo sabría. Héctor tocó mi brazo suavemente. Señora Lidia, ¿está bien? Mentí. Sí, estoy bien. Pero no lo estaba. Y ambos lo sabíamos. Patricia regresó 20 minutos después con los documentos. 3 copias. Renuncia formal a cualquier derecho sobre mi propiedad. Compromiso de no volver a solicitar transferencia o venta. Retiro total de la demanda. Y una cláusula que me hizo sentir un nudo en la garganta. Reconocimiento de que las acusaciones de abandono emocional eran falsas e infundadas. Firma aquí, aquí y aquí, dijo Patricia señalando las líneas. Su voz había perdido toda la arrogancia del inicio. Ahora sonaba cansada. Derrotada. Emilio y Karina entraron detrás de ella. Karina tenía los ojos hinchados. El rímel corrido formaba líneas oscuras en sus mejillas. Emilio caminaba como si cargara el mundo sobre los hombros. Se sentaron sin mirarme. El señor Emilio debe firmar primero, dijo Héctor. Luego la señora Karina. Emilio tomó la pluma. Su mano temblaba. Firmó en las 3 copias. Rápido. Como si el papel le quemara los dedos. Karina hizo lo mismo. Su firma era ilegible. Un garabato desesperado. Moisés revisó los documentos. Todo está en orden. Ahora, los señores Emilio y Karina desean ofrecer disculpas verbales. Emilio levantó la vista por primera vez. Me miró directo a los ojos. Y en ese momento vi todo. Vi al niño que había sido. Al hijo que Roberto había cargado en brazos. Al joven que había llorado en el funeral de su padre. Pero también vi al extraño. Al mentiroso. Al manipulador que había intentado robarme. Mamá. Empezó. Su voz se quebró. Lo siento. Yo. No sé qué decir. Las cosas se salieron de control. Las deudas. El estrés. Pensé que si teníamos el penthouse podríamos venderlo y empezar de nuevo. Pensé que tú no lo necesitabas tanto como nosotros. Fue estúpido. Fue imperdonable. Lo sé. Karina sollozó. Señora Lidia, yo también lo siento. Fue mi idea. La barriga falsa. Los mensajes. Todo. Yo convencí a Emilio. Estábamos desesperados. Los bancos nos están persiguiendo. Los cobradores llaman todos los días. Pensé que si teníamos una propiedad podríamos respirar. Pero estuvo mal. Todo estuvo mal. El silencio llenó la sala. Todos me miraban, esperando que yo dijera algo. Que los perdonara. Que dijera que todo estaba bien. Que éramos familia y podíamos superarlo. Pero no podía. Emilio, dije finalmente.
Mi voz sonaba extraña, fría. Durante 33 años te di todo. Tu padre y yo trabajamos hasta el agotamiento para que tú tuvieras una vida mejor. Te pagamos la universidad. Te compramos carros. Te di $70,000 de mi seguro de vida cuando tu padre murió. Y ahora descubro que lo único que querías era quitarme lo último que me queda. El único patrimonio que construí en toda mi vida. Mamá, yo no he terminado. Me pusiste en mí contra toda la familia. Me hiciste sentir culpable. Me hiciste creer que era una mala abuela. Usaste a tu hija no nacida como herramienta de manipulación. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? ¿Tienes idea de cuántas noches lloré pensando que había fallado como madre? Emilio tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. No quiero tus disculpas, Emilio. Quiero que entiendas algo. Ese penthouse es mi seguridad. Es mi futuro. Cuando ya no pueda trabajar, cuando mis piernas ya no soporten turnos de 12 horas, ese lugar es lo único que me garantiza que no voy a terminar en la calle. Y tú querías quitármelo. Mi propio hijo quería dejarme sin nada. Patricia tosió incómoda. Señora Lidia, entiendo su dolor. Pero mis clientes han ofrecido disculpas sinceras. Han firmado los documentos. ¿Podemos proceder a cerrar este asunto? Héctor intervino. Falta un detalle. La carta de disculpa pública. Mis clientes publicaron en redes sociales acusaciones falsas contra la señora Lidia. Necesitamos una retractación pública. Karina gimió. ¿Tenemos que hacerlo público? Sí, dijo Héctor firmemente. Usted dañó públicamente la reputación de mi cliente. La reparación debe ser pública también. Patricia asintió. Lo haremos. Prepararé el texto. Moisés cerró su carpeta. Entonces este caso está resuelto. La demanda queda retirada. Los acuerdos están firmados. Sugiero que todas las partes se retiren y reflexionen sobre lo sucedido. Nos levantamos. Emilio dio un paso hacia mí. Mamá, ¿podemos hablar? A solas. Héctor me miró. Yo asentí. Salimos de la sala. Caminamos por el pasillo hasta llegar a una ventana que daba al estacionamiento. Emilio se apoyó contra la pared. Se veía destruido. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito que sepas que sí te amo. Siempre te he amado. Tomé decisiones horribles. Me metí en deudas tratando de darle a Karina la vida que ella quería. Apostaba pensando que podría ganar lo suficiente para pagar todo. Fue una espiral. Y cuando vi tu penthouse, pensé que era la solución. Pensé que tú ya habías vivido tu vida y que merecíamos tener la nuestra. ¿Entonces mi vida ya no importa? ¿A los 61 años ya no merezco tener un hogar? No quise decir eso. Pero lo dijiste. Me llamaste egoísta. Dijiste que tu infancia fue horrible. Que odiabas nuestro apartamento. ¿Tienes idea de lo que esas palabras me hicieron? Emilio se cubrió la cara con las manos. Estaba enojado. Estaba asustado. Dije cosas que no sentía. ¿Y ahora qué vas a hacer con tus $820,000 de deudas? No lo sé. Declararnos en bancarrota, supongo. Perder el carro. Probablemente perder el apartamento también. Empezar de cero. Sentí una punzada de dolor. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero ya no podía salvarlo. Ya no podía rescatarlo de sus propias decisiones. Emilio, voy a decirte algo y quiero que lo escuches bien. Te amo. Siempre te voy a amar. Eres mi único hijo. Pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad. No puedo seguir sacrificando mi vida por tus errores. Tienes 33 años. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus decisiones. Él asintió. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo sé, mamá. Lo sé. Vas a tener una hija. Una hija de verdad. No una mentira de 7 meses. Vas a ser padre. Y necesitas ser mejor de lo que fuiste como hijo. Necesitas enseñarle lo que es la responsabilidad. La honestidad. El trabajo duro. Cosas que yo traté de enseñarte, pero que aparentemente no aprendiste. Tienes razón. Cuando esa niña nazca, si quieres que sea parte de mi vida,
Tendrás que ganártelo. No con palabras. Con acciones. Demuéstrame que cambiaste. Demuéstrame que puedes ser un hombre de honor. Lo haré, mamá. Lo prometo. No me prometas nada, Emilio. Solo hazlo. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia donde Héctor esperaba. No miré atrás. No podía. Porque sabía que si veía a mi hijo llorando una vez más, mi resolución se quebraría. Y no podía permitirme eso. Héctor y yo salimos del juzgado. El sol de la tarde me cegó por un momento. Respiré profundo. Aire fresco. Aire libre. ¿Cómo se siente?, preguntó Héctor. Vacía, respondí. Victoriosa pero vacía. Es normal. Acaba de enfrentar una de las cosas más difíciles que un padre puede enfrentar. Poner límites a un hijo adulto. Pero hizo lo correcto, señora Lidia. Protegió lo suyo. Se protegió a usted misma. Asentí. Pero no me sentía fuerte. Me sentía rota. Como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. Vamos a tomar un café, dijo Héctor. Necesita procesar todo esto. Y todavía tenemos que hablar sobre los siguientes pasos. ¿Siguientes pasos? La carta pública. El seguimiento legal. Y algo más que necesito discutir con usted sobre su testamento. ¿Mi testamento? Después de todo esto, señora Lidia, necesita protegerse legalmente. Por si acaso. Nos sentamos en una cafetería cerca del juzgado. Héctor pidió un café americano. Yo pedí un té de menta que no tenía intención de tomar. Solo necesitaba tener algo entre las manos. Algo que me anclara a la realidad, porque mi mente seguía flotando en esa sala de mediación, viendo a mi hijo firmar esos documentos, escuchándolo pedir perdón con palabras que sonaban huecas. Señora Lidia, dijo Héctor mientras revolvía su café, necesitamos hablar sobre su testamento actual. ¿Tiene uno? Sí. Lo hice hace 5 años. Después de comprar el penthouse. Todo queda para Emilio. Héctor asintió. Exactamente. ¿Y después de lo que acaba de pasar, sigue queriendo que sea así? La pregunta me golpeó como agua fría. No lo había pensado. Durante toda la mediación, durante toda la confrontación, no había pensado en eso. Pero ahora que lo mencionaba, la respuesta era clara. No. No quiero que él herede nada. Entonces necesitamos modificar su testamento. Podemos hacerlo esta misma semana. Puede dejar su patrimonio a una organización de caridad, a una fundación, o incluso crear un fideicomiso que sea activo bajo ciertas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Por ejemplo, que Emilio solo pueda acceder a la herencia si demuestra estabilidad financiera durante un periodo determinado, o que haya saldado sus deudas, o simplemente puede excluirlo completamente y dejar todo a causas benéficas. Tomé un sorbo de té. Estaba tibio y sin sabor. Quiero excluirlo. Completamente. Trabajé demasiado por ese penthouse para que lo use para pagar sus apuestas de casino. Héctor sacó una libreta. Empezó a tomar notas. De acuerdo. Prepararé los documentos. ¿Tiene alguna organización específica en mente? Pensé por un momento. Había trabajado 35 años como enfermera. Había visto tanto sufrimiento. Tantas familias sin recursos para pagar tratamientos. Quiero que vaya a un fondo para ayudar a familias de escasos recursos con gastos médicos. Específicamente familias con niños enfermos. Perfecto. Eso es muy noble. Lo incluiré en el testamento. Bebió su café. Yo miraba por la ventana. La gente pasaba caminando. Apresurados. Cada uno con sus propias vidas. Sus propios problemas. Nadie sabía que yo acababa de cortar los lazos con mi único hijo. Nadie sabía que mi corazón estaba hecho pedazos. También necesitamos hablar sobre la carta pública, continuó Héctor. Karina debe publicar una retractación en sus redes sociales. ¿Quiere revisarla antes de que se publique? Sí. Quiero asegurarme de que sea honesta. La redactaré esta noche. Se la envío mañana para su aprobación. Gracias, Héctor. Por todo. No sé qué hubiera hecho sin usted. Él sonrió con tristeza. Solo hice mi trabajo. Pero me alegra que hayamos podido protegerla. Su hijo subestimó su fortaleza.
Muchas personas en su situación hubieran cedido a la manipulación emocional. Estuve a punto de hacerlo. Esa noche después del almuerzo, casi llamé a Emilio para decirle que firmaría. Casi creí que era una mala persona. Pero no lo hizo. Eso requiere un coraje inmenso. No me siento valiente, Héctor. Me siento destruida. Es normal. Acaba de darse cuenta de que su hijo no es quien usted pensaba que era. Eso es devastador. Pero con el tiempo va a entender que hizo lo correcto. Que proteger sus límites no la hace mala madre. La hace una mujer con dignidad. Pagamos la cuenta. Héctor me acompañó hasta mi carro en el estacionamiento. Antes de despedirnos, me entregó una tarjeta. Este es el número de una terapeuta. Una colega que se especializa en conflictos familiares. Creo que le vendría bien hablar con alguien sobre todo esto. Tomé la tarjeta. La guardé en mi bolso sin mirarla. No estaba lista para terapia. No estaba lista para nada. Solo quería llegar a casa. Encerrarme. Olvidar que este día había existido. Conduje de regreso al Penthouse en piloto automático. Las calles se veían borrosas. Mis ojos estaban llenos de lágrimas que me negaba a dejar caer. No aquí. No en público. Cuando llegara a casa. Cuando estuviera sola. Entonces podría desmoronarme. Entré al estacionamiento del edificio. Subí en el elevador. El espejo me devolvió la imagen de una mujer que no reconocía. Pálida. Envejecida. Rota. Abrí la puerta de mi Penthouse. El silencio me recibió como siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez el silencio no era paz. Era vacío. Era soledad absoluta. Me quité los zapatos. Dejé el bolso en el sofá. Caminé hasta la terraza. La ciudad se extendía frente a mí. Miles de ventanas iluminadas. Miles de vidas que no se habían desmoronado hoy. Y ahí, finalmente, me permití llorar. Lloré por Roberto. Por no estar aquí para ayudarme a entender que hicimos mal. Lloré por Emilio. Por el niño que había sido y el hombre en que se convirtió. Lloré por mí. Por haber trabajado tanto. Por haber sacrificado tanto. Solo para terminar sola en un Penthouse vacío defendiéndolo de mi propia familia. Me senté en el suelo de la terraza. La espalda contra la pared. Las piernas dobladas contra el pecho. Y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Tía Lidia, soy Araceli. Me enteré de lo que pasó en la mediación. Emilio me contó todo. No puedo creer que él hiciera algo así. Quiero disculparme por los mensajes que te envié. No sabía la verdad. Lo siento mucho. Otro mensaje. Este de Fabiola. Lidia, acabo de hablar con Patricia, la abogada. Me contó sobre las deudas de Emilio. Sobre el embarazo falso. Estoy en shock. Te debo una disculpa enorme. Te juzgué sin conocer los hechos. Perdóname. Los mensajes seguían llegando. Uno tras otro. Familiares que me habían llamado egoísta ahora pedían perdón. Amigos que habían tomado el lado de Emilio ahora querían explicar que no sabían. Pero sus disculpas no sanaban nada. Porque cuando yo los necesité, cuando estaba siendo atacada y manipulada, ninguno de ellos me defendió. Ninguno me preguntó mi versión. Todos asumieron que yo era la villana. Borré los mensajes sin responder. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá mirando el techo. La casa se sentía demasiado grande. Demasiado silenciosa. Había peleado tanto por conservarla. Había destruido mi relación con mi hijo por ella. Y ahora que la tenía, me preguntaba si había valido la pena. A las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Emilio. Dejé que fuera a buzón. Llamó de nuevo. Y de nuevo. Al cuarto intento, contesté. ¿Qué quieres, Emilio? Su voz sonaba desesperada. Mamá, Karina me dejó. Se fue a casa de su madre. Dice que no puede estar conmigo después de todo esto. Dice que la obligué a mentir. Que arruiné su vida. Y los bancos nos están demandando. Mañana vienen a llevarse el carro. El casero nos dio 30 días para desalojar porque no hemos pagado renta en 3 meses. Mamá,
No sé qué hacer. No tengo a nadie más. Emilio, no puedo salvarte. Ya no. No te estoy pidiendo dinero. Solo necesito que me escuches. Necesito a mi madre. Sentí algo quebrarse de nuevo en mi pecho. Yo soy tu madre, Emilio. Siempre voy a serlo. Pero no puedo resolver tus problemas. Tienes que enfrentar esto tú solo. No puedo, mamá. Es demasiado. Sí puedes. Y vas a hacerlo. Porque si no lo haces, esa niña que viene en camino no va a tener un padre. Va a tener otro niño. Y tú no quieres eso. Él sollozaba del otro lado. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Lo sé. Pero lo siento no paga las deudas. Lo siento no recupera la confianza. Necesitas actuar. Busca ayuda profesional. Asesoría financiera. Grupos de apoyo para adictos al juego. Haz algo. Pero hazlo tú. Yo no puedo hacerlo por ti. Colgué antes de que mi resolución flaqueara. Me quedé ahí sentada en la oscuridad. Mi hijo estaba destruido. Su vida se desmoronaba. Y yo, su madre, le había cerrado la puerta. ¿Era esto ser fuerte? ¿O era ser cruel? No lo sabía. Ya no sabía nada. Lo único que sabía era que había protegido lo mío, que había establecido límites, que me había negado a ser víctima, y que eso, de alguna manera, tenía que ser suficiente. Los siguientes días fueron una niebla. Iba a trabajar. Hacía mi rutina. Sonreía a los pacientes. Pero por dentro estaba anestesiada, como si mi cerebro hubiera decidido apagar las emociones para poder funcionar. Héctor me envió el borrador de la carta pública que Karina debía publicar. La leí 3 veces antes de aprobarla. Decía: hace algunas semanas publiqué comentarios sobre un conflicto familiar que presenté de manera inexacta y deshonesta. Acusé a mi suegra de ser egoísta y de negarle apoyo a mi familia. La verdad es que mi esposo y yo teníamos problemas financieros graves que ocultamos. Intentamos manipularla emocionalmente para que nos transfiriera su propiedad con intenciones que no eran honestas. Exageramos detalles de mi embarazo para crear urgencia. Todo lo que dije fue falso. Lidia Méndez es una mujer trabajadora que merece respeto y paz. Le pido disculpas públicas a ella y a todos los que leyeron mis publicaciones anteriores. Era honesta. Era clara. Era humillante para Karina. Pero era necesaria. Aprobé el texto. Héctor se lo envió a Patricia. Al día siguiente, la publicación apareció en el Facebook de Karina. Tenía 143 comentarios en las primeras 2 horas. La mayoría eran de sorpresa y decepción. No puedo creer que hicieras algo así. Qué vergüenza manipular a tu propia familia. Pobrecita tu suegra. Debe estar destrozada. Algunos comentarios defendían a Karina. Todos cometemos errores. Las deudas nos hacen hacer cosas desesperadas. Pero la mayoría era crítica. Dura. Despiadada. Cerré la aplicación. No quería leer más. No sentía satisfacción. Solo sentía tristeza. Porque todo esto significaba que mi familia estaba rota. Que las cosas nunca volverían a ser como antes. Una semana después, Héctor me citó en su oficina para firmar el Nuevo Testamento. Llegué temprano. La secretaria me ofreció café que rechacé. Estaba demasiado nerviosa. Cambiar un testamento se sentía tan final, tan definitivo, como escribir el epitafio de mi relación con Emilio. Héctor me recibió con su habitual profesionalismo. Tengo los documentos listos. Los revisé 3 veces. Todo está en orden. Su penthouse y cualquier otro bien que posea al momento de su fallecimiento irá al Fondo de Apoyo Médico Infantil. Emilio queda completamente excluido como heredero. ¿Y si él intenta impugnarlo? No podrá. El testamento es claro. Está notariado. Y tenemos documentación de todo lo que ocurrió. Cualquier juez verá que usted tomó esta decisión en pleno uso de sus facultades y con razones justificadas. Firmé en las líneas indicadas. Mi mano temblaba ligeramente. Cada firma era un adiós. Adiós a la idea de que Emilio algún día heredaría lo que construí. Adiós a la fantasía de una familia unida. Adiós al hijo que creí que tenía. Listo, dijo Héctor guardando los documentos en un sobremanila.
Ahora está protegida legalmente. Pase lo que pase. Gracias, Héctor. No solo por esto. Por todo. Por creerme. Por ayudarme a ver la verdad. Es mi trabajo. Pero también es un honor defender a personas como usted. Personas que merecen justicia. Salí de su oficina con el sobre bajo el brazo. El testamento. La prueba física de que había cortado lazos con mi único hijo. Me senté en mi carro en el estacionamiento. No encendí el motor. Solo me quedé ahí, mirando el sobre. ¿Roberto me perdonaría? ¿Entendería por qué hice esto? ¿O pensaría que fui demasiado dura con nuestro hijo? Nunca lo sabría. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Era una mujer que no conocía. 30 y tantos años. Cabello recogido. Jeans y suéter color crema. Abrí con cautela dejando la cadena puesta. ¿Señora Lidia Méndez? Sí. ¿Quién es usted? Mi nombre es Fabiola. Soy consejera de deudas. Su hijo Emilio me contrató para ayudarlo a reestructurar sus finanzas. Él me pidió que viniera a hablar con usted. No quiero hablar sobre las finanzas de mi hijo. Ella levantó las manos en gesto conciliatorio. Lo entiendo. Solo quiero que sepa que Emilio está tomando esto en serio. Se inscribió en un programa de 12 pasos para adictos al juego. Consiguió un segundo trabajo de medio tiempo. Está vendiendo todo lo que puede vender para pagar deudas. Karina regresó con él bajo la condición de que busque ayuda profesional. Están intentando reconstruir. Me alegro por ellos. Fabiola asintió. Él no me pidió que le pida dinero. Solo quería que usted supiera que está cambiando. Que entiende lo que hizo. Que no espera su perdón, pero que quiere ser mejor. Cerré la puerta suavemente. Me apoyé contra ella. Emilio estaba intentando cambiar. Parte de mí quería creerlo. Quería correr hacia él y decirle que todo estaba bien. Que podíamos empezar de nuevo. Pero la parte más sabia, la parte que había aprendido a poner límites, sabía que no podía hacerlo. No todavía. Tal vez nunca. Los meses pasaron. El invierno llegó. El penthouse se sentía más frío a pesar de la calefacción. Trabajaba. Dormía. Existía. Mis compañeras del hospital notaban que algo había cambiado en mí. «Estás más callada, Lidia. ¿Todo bien?» Les decía que sí. Que solo era el cansancio de la edad. En marzo recibí un paquete. No tenía remitente. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía de ultrasonido. La carta decía: «Mamá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que rompí tu confianza de una manera imperdonable. Pero quiero que sepas algo. Karina y yo nos estamos esforzando. He pagado ya $40,000 de deudas. Dejé de apostar. Voy a terapia 2 veces por semana. Estamos viviendo en un apartamento más pequeño y más barato. No es mucho, pero es honesto. Y nuestra hija, tu nieta, va a nacer en 2 meses. Su nombre va a ser Gabriela. Como tu madre. Pensé que querrías saberlo. No espero que me perdones. Solo espero que algún día puedas conocerla. Te amo, mamá. Siempre te voy a amar. Emilio». Miré la fotografía del ultrasonido. Ahí estaba. Mi nieta real. No la mentira de 7 meses. Esta era verdadera. Un bebé de 7 meses reales. Una personita que iba a nacer en un mundo complicado con padres imperfectos tratando de ser mejores. Lloré. Pero esta vez no era dolor. Era algo más complicado. Era esperanza mezclada con miedo. Esperanza de que tal vez Emilio realmente estaba cambiando. Miedo de que fuera otra manipulación. Guardé la carta en un cajón. No respondí. No estaba lista. En mayo, mi teléfono sonó un jueves por la tarde. Era un número que no reconocía. Contesté. «¿Señora Lidia? Soy Karina. Sé que no quieres hablar conmigo. Lo entiendo. Pero necesitaba decirte algo. Gabriela nació esta mañana. 3 kilos 200 gramos. Sana y perfecta. Emilio está llorando de felicidad. Yo también. Y los dos queremos que sepas que si algún día quieres conocerla,
La puerta está abierta. Sin presiones. Sin expectativas. Solo queremos que sepas que tienes una nieta que algún día querrá saber quién es su abuela. Mi voz se quebró. Felicidades, Karina. Me alegro de que estés sana. Gracias. Y Lidia, siento mucho todo lo que hice. De verdad. Cada día vivo con esa culpa. Ojalá pudiera regresar el tiempo. Colgué. Me senté en el sofá. Gabriela, mi nieta, había nacido. Existía. Era real. Y yo no estaba ahí. Pasaron 2 semanas. No podía dejar de pensar en esa bebé. En Gabriela. En cómo se vería. A quién se parecería. Si tendría los ojos de Emilio o la nariz de Roberto. Me descubría mirando fotos viejas de cuando Emilio era bebé, imaginando cómo sería su hija. Una noche tomé una decisión. Agarré mi teléfono. Marqué el número de Emilio. Sonó 4 veces. Él contestó con voz cautelosa. «¿Mamá? Hola. Emilio. Yo. Quiero conocer a Gabriela. Si todavía están de acuerdo». Silencio. Luego un sollozo. «Sí, mamá. Sí. Por supuesto. Cuando quieras. Donde quieras. Mañana. En el parque cerca del hospital. A las 3. Ahí estaremos. Mamá. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. No es para ti, Emilio. Es para ella. Es para Gabriela. Lo sé. Y lo respeto». Colgué. Mi corazón latía rápido. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba abriendo una puerta que debía permanecer cerrada? No lo sabía. Pero sabía algo. Que Gabriela no tenía culpa de nada. Que ella merecía tener una abuela. Y que yo merecía conocer a mi nieta. El resto ya se vería. Llegué al parque 15 minutos antes. Me senté en una banca bajo un árbol que daba sombra. Mis manos sudaban. Mi estómago era un nudo de nervios. Había ensayado mentalmente este momento docenas de veces. ¿Qué diría? ¿Cómo actuaría? Pero ahora que estaba aquí, todo se sentía irreal. Los vi llegar a las 3 en punto. Emilio empujaba una carriola color gris claro. Karina caminaba a su lado. Los dos se veían diferentes. Más delgados. Más cansados. Pero también más serios. Como si hubieran envejecido años en estos meses. Me levanté. Mis piernas temblaban ligeramente. Emilio se detuvo a unos metros de distancia. «Mamá, gracias por venir». Asentí sin decir nada. Mi mirada fue directo a la carriola. A la pequeña manta color rosa que cubría a la bebé. Karina se acercó primero. Empujó suavemente la carriola hacia mí. «¿Quieres cargarla?». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Me acerqué. Miré hacia abajo. Y ahí estaba. Gabriela. Mi nieta. Era perfecta. Cabello oscuro y abundante. Mejillas redondas y sonrosadas. Los ojos cerrados en un sueño profundo. Tenía las manos pequeñas y perfectas asomándose de la manta. Una de ellas se movió ligeramente como si estuviera soñando. Algo dentro de mí se rompió y se sanó al mismo tiempo. ¿Puedo?, pregunté con voz temblorosa. «Por supuesto», dijo Karina. Se inclinó y levantó a la bebé con cuidado. La colocó en mis brazos. El peso de Gabriela era perfecto. Cálido. Real. La acuné instintivamente. Mis brazos recordaban cómo sostener a un bebé aunque habían pasado 33 años desde la última vez que cargué a Emilio así. Gabriela se movió. Abrió los ojos por un momento. Eran oscuros. Profundos. Me miró sin realmente verme. Luego bostezó y volvió a cerrarlos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin permiso. «Es hermosa», susurré. «Es perfecta. Se parece a ti, mamá», dijo Emilio. «Tiene tu nariz. Y tu boca». Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Se veía demacrado. Ojeras profundas. El cabello más corto. La ropa era simple. Limpia pero vieja. Ya no llevaba el reloj caro que le había visto antes. Ya no tenía ese aire de arrogancia. Se veía humilde. Quebrado.
pero también había algo nuevo en sus ojos. Algo parecido a la determinación. ¿Cómo están?, pregunté mientras mecía suavemente a Gabriela. Karina habló primero. Estamos bien. Mejor de lo que merecemos. Emilio está trabajando 16 horas al día entre sus 2 empleos. Yo retomé mis proyectos de diseño desde casa para poder cuidar a Gabriela. No es fácil, pero es honesto. Vendimos todo, añadió Emilio. El televisor grande, los muebles caros, mi colección de videojuegos. Todo. Hemos pagado ya $82,000 de deudas. Nos faltan 738,000, pero vamos avanzando. 738,000. La cifra era abrumadora. Pero el hecho de que lo dijera con claridad, sin vergüenza, sin excusas, significaba algo. ¿Y las apuestas?, pregunté directamente. Llevo 137 días limpio, respondió Emilio. Voy a reuniones 3 veces por semana. Tengo un padrino. Un hombre que pasó por lo mismo hace 10 años. Me ayuda cuando siento la tentación. Y la siento, mamá. Todos los días. Pero no he apostado ni un solo dólar desde la mediación. Me alegro, dije. Y lo decía en serio. Nos sentamos en la banca. Yo seguía cargando a Gabriela. Karina y Emilio se sentaron frente a mí. El silencio era incómodo, pero no hostil. Era el silencio de personas que habían dicho cosas terribles y ahora no sabían cómo reconstruir. Mamá, empezó Emilio, sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que rompí algo entre nosotros que tal vez nunca se repare. Pero quiero que sepas que estoy cambiando. No por ti. No para recuperar tu perdón. Lo estoy haciendo por ella. Por Gabriela. Porque no quiero que crezca con un padre adicto y mentiroso. Quiero ser alguien de quien ella pueda estar orgullosa. Su voz se quebró en las últimas palabras. Yo también lo siento, añadió Karina. Cada día me arrepiento de lo que hice. De las mentiras. De la barriga falsa. De los mensajes. Fui cruel. Fui manipuladora. Y lo peor es que convencí a Emilio de que estaba bien. Que tú tenías la obligación de ayudarnos. Me equivoqué en todo. Miré a Gabriela dormida en mis brazos. Esta pequeña personita inocente que no pidió nacer en esta familia complicada. Que no pidió tener padres con deudas y problemas. Que solo quería ser amada y cuidada. Emilio, Karina, dije finalmente. No sé si algún día podré perdonarlos completamente. Lo que hicieron me lastimó de una manera que no puedo describir. Me hizo dudar de todo. De mi valor como madre. De mi derecho a tener algo propio. Me hicieron sentir culpable por protegerme. Lo sabemos, susurró Emilio. Pero, continué, veo que están intentando. Y eso cuenta. No borra lo que pasó. Pero cuenta. Y por ella, por Gabriela, estoy dispuesta a intentar reconstruir algo. No será como antes. Probablemente nunca será como antes. Pero puedo intentar ser su abuela. Puedo intentar estar en su vida. Karina empezó a llorar. Gracias. Lidia. Gracias. No merecemos tu generosidad, pero te prometo que no la desperdiciaremos. No es generosidad, aclaré. Es por ella. Solo por ella. Lo entendemos, dijo Emilio. Y lo respetamos. Gabriela se despertó en ese momento. Abrió sus ojitos y me miró. Esta vez su mirada se quedó fija en mí por más tiempo. Como si estuviera tratando de entender quién era yo. Le sonreí. Hola, pequeña. Soy tu abuela. Sé que no nos conocemos todavía. Pero vamos a conocernos. Te lo prometo. Ella hizo un ruidito. Algo entre gorjeo y bostezo. Luego volvió a dormirse. Pasamos la siguiente hora en el parque. Hablando de cosas simples. De cómo dormía Gabriela. De sus horarios de alimentación. De cómo Emilio se había desmayado casi cuando cortaron el cordón umbilical. Cosas normales. Cosas de familia. No hablamos del penthouse. No hablamos de las deudas. No hablamos del testamento que los excluía. Solo hablamos de la bebé. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Cuando llegó la hora de irme, devolví a Gabriela a sus brazos con cuidado. Karina la acomodó en la carriola. Podemos volver a vernos,
preguntó Emilio. ¿Tal vez la próxima semana? Sí, respondí, pero con una condición. ¿Cuál? Que sean honestos conmigo. Siempre. Si tienen problemas, díganmelo. Si están luchando, díganmelo. No más mentiras. No más manipulación. Honestidad total o no hay relación posible. Te lo prometemos, dijo Emilio. Los vi alejarse. La pequeña familia caminando de regreso a su carro viejo y maltratado. Emilio empujando la carriola. Karina a su lado. Los dos inclinándose cada tanto para mirar a su hija. Y me di cuenta de algo. No tenía que perdonarlos completamente para poder avanzar. No tenía que olvidar lo que hicieron para poder estar en la vida de Gabriela. Podía mantener mis límites y aún así ser su abuela. Podía proteger mi patrimonio y aún así amarla. Una cosa no excluía la otra. Esa noche, en mi penthouse, saqué la carta que Emilio me había enviado meses atrás. La releí. Luego saqué una hoja de papel y empecé a escribir. No una carta para Emilio. Una carta para Gabriela. Para que la leyera cuando fuera mayor. Para que supiera quién era yo. Qué había vivido. ¿Por qué tomé las decisiones que tomé? Escribí sobre Roberto. Sobre mis 35 años de trabajo. Sobre el penthouse. Sobre la traición. Sobre el perdón difícil. Sobre los límites. Sobre la dignidad. Escribí hasta la madrugada. Cuando terminé, doblé la carta y la guardé en un sobre. En el exterior escribí, para Gabriela, cuando cumpla 18 años. Algún día ella entendería. Algún día sabría por qué su abuela tuvo que ser fuerte. ¿Por qué tuvo que decir no? ¿Por qué el amor a veces significa poner límites? Y esperaba que cuando ese día llegara, ella estuviera orgullosa de mí. Pasó un año. Un año de visitas cuidadosas. De reconstrucción lenta. De límites firmes pero presencia constante. Vi a Gabriela dar sus primeros pasos en el parque. La escuché decir su primera palabra, papá. Estuve ahí cuando cumplió un año y soplamos juntas su primera vela. Emilio cumplió su palabra. Trabajó incansablemente. Pagó $200,000 más de deudas. Llevaba 1 año y 4 meses sin apostar. Karina también cambió. Dejó de comprar cosas innecesarias. Se enfocó en su trabajo. En su familia. En reconstruir la confianza que había destruido. Pero yo mantuve mis límites. El testamento permaneció sin cambios. El penthouse seguía siendo solo mío. Y aunque los veía regularmente, nunca volví a darles dinero. Ni un solo dólar. Cuando Emilio necesitó ayuda para pagar la reparación del carro, le di el número de un mecánico barato. Cuando Karina mencionó que querían comprar muebles nuevos, le sugerí tiendas de segunda mano. Los amaba. Pero no era su salvavidas. Ya no. Y algo extraño sucedió. Entre más firme era con mis límites, más me respetaban. Emilio dejó de pedirme cosas. Karina dejó de insinuar necesidades. Simplemente aceptaron que yo era su madre y abuela, pero no su banco. Y nuestra relación mejoró por eso. Una tarde de octubre, exactamente 18 meses después de la mediación, Emilio apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba a Gabriela en brazos. Ella ya tenía 1 año y 5 meses. Cabello largo y rizado. Ojos enormes y curiosos. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó Emilio. Lo dejé pasar. Gabriela corrió hacia mí gritando abuela con su vocecita aguda. La cargué y la besé en la frente. Ella olía a jabón de bebé y a galletas. Nos sentamos en la sala. Emilio se veía nervioso. Jugueteaba con sus manos. «¿Qué pasa?», pregunté. Él respiró profundo. «Mamá, terminamos de pagar todas las deudas. Todas. $820,000. Nos tomó 1 año y medio, pero lo hicimos. Estamos completamente libres». Sentí algo expandirse en mi pecho. «¿En serio?». «En serio. Aquí están los documentos». Sacó una carpeta. Dentro había cartas de bancos. Confirmaciones de pagos finales. Todo estaba saldado. Cada tarjeta. Cada préstamo. Cada deuda. «Emilio, eso es. No sé qué decir. Estoy orgullosa de ti».
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, mamá. No fue fácil. Hubo noches en que pensé que no lo lograríamos, que era demasiado, pero lo hicimos. Y quiero que sepas algo. Todo este cambio, empezó aquel día en la mediación, cuando me pusiste límites, cuando me dijiste que no. Fue la primera vez en mi vida que alguien me obligó a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Y aunque dolió, aunque me enojé, aunque te odié por un momento, fue lo que necesitaba. No te odié para hacerte daño, dije suavemente. Te dije que no porque te amo. Porque sabía que si te salvaba otra vez, nunca aprenderías. Lo sé ahora. Y te lo agradezco. Porque mira lo que logré. Mira lo que somos ahora. Gabriela tiene un padre que trabaja honestamente, que no apuesta, que está presente. Y todo es porque tú fuiste lo suficientemente fuerte para dejarme caer y aprender a levantarme solo. Gabriela se retorció en mis brazos. La bajé y corrió hacia su juguete favorito que yo guardaba para sus visitas. Un conejito de peluche color lavanda. Emilio continuó. Mamá, sé que cambié tu testamento. Sé que ya no soy tu heredero. Y está bien. Lo entiendo. Lo respeto. No vengo a pedirte que lo cambies. Solo vengo a decirte que lo lamento. Que pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hijo que mereces. No por tu dinero. No por tu penthouse. Solo porque eres mi madre y te amo. Me sequé las lágrimas que rodaban por mis mejillas. Emilio, verte cambiar así, verte crecer, verte ser un buen padre para Gabriela, eso vale más que cualquier herencia. Y quiero que sepas algo. Si sigues por este camino, si sigues siendo honesto y trabajador, tal vez en unos años podamos hablar sobre el testamento. No te prometo nada, pero tampoco lo descarto. ¿En serio? En serio. Pero tiene que ser por las razones correctas. No porque sientas que mereces mi patrimonio, sino porque hayas demostrado durante años que eres responsable, que puedes cuidar lo que tienes, que no vas a destruir en semanas lo que me tomó décadas construir. Te lo prometo, mamá. Y esta vez no es una promesa vacía, es un compromiso real. Nos abrazamos. Fue el primer abrazo real que compartimos desde antes de la mediación. No era perfecto. Todavía había dolor. Todavía había cicatrices. Pero era genuino. Gabriela gritó desde el piso. Abuela, mira. Había construido una torre con sus bloques. ¡Qué hermosa, mi amor!, le dije. Eres muy lista. Ella sonrió con toda su boca. Esa sonrisa que solo los niños pueden dar. Pura. Sin malicia. Sin agendas ocultas. Emilio se levantó para irse. Karina lo esperaba abajo. Tenían que ir al supermercado. Vida normal de familia normal. Los acompañé hasta la puerta. Antes de salir, Emilio se volteó. Mamá, una última cosa. Estamos ahorrando para comprar nuestra propia casa. Va a tomar años, pero lo vamos a lograr. Y cuando lo logremos, quiero que vengas a la inauguración. Quiero que veas que tu hijo finalmente aprendió el valor del trabajo duro. Estaré ahí, le prometí. Los vi irse. Gabriela me dijo adiós con su manita desde los brazos de su padre. Cerré la puerta y me quedé parada en mi sala. En mi penthouse. En este espacio que defendí con uñas y dientes. Y me di cuenta de algo. No me arrepentía de nada. No me arrepentía de haber dicho que no. No me arrepentía de haber puesto límites. No me arrepentía de haber protegido lo mío. Porque al final, esa decisión no solo me salvó a mí, también salvó a Emilio. Le dio la oportunidad de ser mejor. De crecer. De convertirse en el hombre que su padre hubiera querido que fuera. Esa noche me senté en la terraza. La ciudad brillaba como siempre. Tomé un vaso de vino y miré las estrellas. Roberto, susurré al viento, sé que no estás aquí, pero necesito que sepas algo. Lo logré. Defendí nuestro sueño. Y aunque costó mucho, aunque dolió terriblemente, creo que hice lo correcto. Nuestro hijo está cambiando. Nuestra nieta está creciendo. Y yo estoy en paz. El viento sopló suavemente. Como una respuesta. Como una aprobación.
Pensé en todas las mujeres que están pasando por lo mismo, que están siendo manipuladas por sus propios hijos, que están sintiendo culpa por proteger lo suyo, que están creyendo que ser buenas madres significa sacrificarse hasta desaparecer. Y quería decirles algo. Quería decirles que establecer límites no te hace mala madre, que decir no cuando es necesario es un acto de amor, que proteger tu patrimonio no es egoísmo, es supervivencia, que puedes amar a tu familia y aún así ponerte primero, que ser madre no significa ser víctima eterna. Terminé mi vino. Me levanté. Entré a mi penthouse. Mi hogar. Mi fortaleza. El lugar que construí con 35 años de trabajo honesto. Y sonreí. Porque había ganado. No solo la batalla legal. Había ganado algo mucho más importante. Había ganado mi dignidad. Mi respeto propio. Mi paz. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me lo podría quitar nunca más. A veces el amor verdadero significa decir no. Significa poner límites. Significa dejar que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Y aunque duela, aunque te rompas, aunque todos te juzguen, al final, es lo correcto. Al final, es la única manera de que todos podamos crecer. Al final, es la única manera de que todos podamos ser libres.